la patria, se abre la sesión. Señor secretario, de lectura a la cuenta, por favor. 509-1709. Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que llevan relación con el crimen organizado. Informe financiero complementario al proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que llevan relación con el crimen organizado. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta una urgencia de discusión inmediata para el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente una urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Aeronáutico. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia. Oficio. Disculpen, ¿será posible que escuchemos al secretario? Muchas gracias. Oficio de la Ministra de Obras Públicas, mediante el cual responde requerimiento de esta comisión en orden a informar sobre la situación, esto le importa particularmente a don Andrés Lonton, de la licitación para la reposición de la comisaría de Quillota, que ya cumple su tercer proceso de licitación sin resultados positivos. Nota de la diputada señora Marlene Pérez, mediante la cual solicita a la comisión se cita una sesión especial en la comuna de San Pedro de la Paz, debido al considerable aumento de los homicidios perpetrados en distintas comunas de la región del Biobío. Correo electrónico del comandante en jefe del Ejército de Chile, general Javier Iturriaga, por el cual extiende invitación a la presidenta o presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana a participar en la ceremonia de juramento a la bandera, ocasión donde prestarán juramento oficiales, suboficiales, alumnos de las escuelas matrices y soldados conscriptos de la guarnición de Santiago, a realizarse el miércoles 9 de julio de 2025 a las 11 de la mañana en la explanada del Templo Votivo Maipú, ubicado en Avenida Carmen, Maipú. Nota de la presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia, señora Macarena Carballo, solicitando a la comisión participar en una próxima sesión en la discusión del proyecto de ley que crea el subsistema de inteligencia económica. En los mismos términos, nota de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, por el cual solicitan a la comisión poder participar en la sesión del próximo 2 de julio, el día de hoy, ocasión que se discutirá la iniciativa que exigirá a las empresas aéreas proporcionar información relativa a sus pasajeros. Oficio del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, señor Luis Taller, por el cual remite para conocimiento de la Comisión información sobre el cumplimiento de la glosa 6. Correspondencia del alcalde del Complejo Penitenciario de Valparaíso, coronel José Quijada, por el cual formula invitación a los integrantes de la Comisión a participar en el seminario Rutas de Reinserción, Experiencia y Desafío, que conmemora el Día de la Reinserción Social el viernes 18 de julio en dependencia del Complejo Penitenciario del Cerro Florida, Valparaíso. Correo electrónico de la asistente de Gerencia General de Lotería de Concepción, señora Violeta Cerda, por el cual solicita a la Comisión poder exponer los puntos de vista en una próxima sesión en el proyecto de ley de inteligencia económica. Email del Comité para la Prevención de la Tortura, mediante el cual reiteran invitación al lanzamiento del cuarto informe anual 2024, Prevención de la Tortura y Situación de las Personas Privadas de Libertad en Chile, que se realizará el 24 de julio en el Aula Magna Manuel José Irarraza, Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Santiago, ubicada en Alameda 340. Se informa los siguientes reemplazos: diputada Karen Medina por el diputado Andrés Joanet, y diputado Hugo Rey será reemplazado por el diputado don Miguel Mellado, que nos acompañan ambos en la mesa. Oficio del Defensor de la Niñez, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión recomendaciones para el proyecto de ley que autoriza la utilización de medios tecnológicos para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos en establecimientos educacionales y de salud. Y finalmente, señora Presidenta, carta del Jefe de Gabinete del Ministro de Seguridad Pública, por la cual hace llegar la excusa al titular de esa cartera a la sesión de hoy y en su representación asistirá don Rafael Collado Ramírez. González. Terminada la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. El acta de la sesión 209 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 210 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Señora Presidenta, perdón. Antes de la cuenta antes de los puntos sobre la cuenta corresponde realizar la elección de presidente. Hagámosla inmediatamente. A Marcela que reparta. Los varios son siempre al final, diputado Leal, a no ser que
la persona que asuma la presidencia cambie las reglas que son las que están fijadas por reglamento. Se han emitido 12 votos. Ya alguien hizo una broma ya aquí, ¿eh? Ya alguien hizo una broma. Vamos, no, es objetado en este caso. Hasta el momento es solo objetado. Marca preferencia, sí. Vamos a llamar al Tricel por este tema. Presidenta, se han emitido 12 votos. Uno de ellos por el diputado Araya. Sin saber, don Jaime Araya vota por el diputado Araya. Luego, por el diputado don Cristian Araya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, motivo por el cual logra la mayoría absoluta y es el nuevo presidente de la comisión. Hay 3 votos nulos y un voto por don Andrés Joanet. Resultado, don Cristian, por favor. Les pido un aplauso para el nuevo presidente. El voto de Araya, ¿cómo quedaron ustedes? Como diputado Araya. Presidenta, como es una tradición, en reconocimiento a su labor como presidenta, veníamos preparados para entregarle la campana. Muchas gracias, estimado diputado Cristian Araya. Ahora va a ser el diputado Araya bueno o el diputado Araya malo. Depende de quién pregunte. Me parece. Felicitaciones, que le vaya bien en el cargo. Gracias. Ahora la Lorena se va a poder vengar. Nunca buena, mata el alma y la envenena. No vino, ¿ah? Mira. No, le iba a se corrió olímpicamente. Que quede en acta. Mira qué bonita. Joanet. Ahí está. Aquí está la cuenta, presidente. Muchas gracias. Yo tengo hartas cosas sobre la cuenta. Bien, en primer lugar, vale, sí. En primer lugar, agradecer la confianza a todos los que participaron de la elección, independientemente hayan votado por mí o no, y entendiendo el desafío que significa el asumir la presidencia de la comisión, que tiene por objeto el enfrentar la principal urgencia social de los chilenos, que es la seguridad. Independientemente de las posiciones políticas contingentes que tengamos, yo creo que para nadie es desconocido que Chile vive la peor crisis de seguridad de su historia, y es labor de nosotros como diputados poder colaborar en poder recuperar el orden en nuestro país. Así que serán todos mis esfuerzos desde la presidencia de esta comisión orientados a poder avanzar en la línea del fortalecimiento del rol de las policías, de la seguridad municipal, como también de que los delincuentes terminen tras la reja y dar oportunidades a aquellos que tengan la posibilidad de enmendar el rumbo. Dicho lo anterior, y procediendo en la tabla, señor secretario, si me ayuda, porque estoy medio perdido aquí en este... Si quiere lo señalo yo. Sí, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Los felicito por la elección. Corresponde iniciar el estudio en particular del proyecto de ley que incorpora al régimen legislativo chileno un subsistema de inteligencia económico. Para esos efectos, perdón, tiene toda la razón la expresidenta, tiene que ofrecer la palabra sobre la cuenta. Bien, secretario, y se agradece la sugerencia de la anterior presidenta. Por favor, past president. Muchas gracias, presidente. Sí, sobre lo siguiente, presidente. Está el pago. Ya, pues ¿quién está jugando con los micrófonos?
El presidente. Oiga, hay dos puntos acá que me parecen relevantes, que es el punto número 9 y el punto número 9 y el punto número 13, en el cual tanto la presidenta del directorio de la Polla Chilena de Beneficencia como la asistente de la Gerencia General de la Lotería de Concepción están pidiendo audiencia para poder exponer en los puntos de vista de ambas en una próxima sesión del proyecto de ley de inteligencia. Nosotros el proyecto de ley de inteligencia ya lo estamos votando en particular. Por lo tanto, el espacio para escuchar invitados ya terminó, dado lo cual sería imposible poder escuchar a ninguna de estas personas. Y con respecto al punto 10 de la tabla, que es de la Carta de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, en un proyecto de ley que lo tenemos en segundo lugar dentro de la tabla, y que me parece de la máxima relevancia y un proyecto además bastante fácil de tramitar, porque debería haber acuerdo transversal para esto. Como no hemos empezado todavía con los invitados, yo le sugeriría, presidente, tuviera bien poder considerar invitar efectivamente a dentro de los invitados que se inviten para ese proyecto de ley, a la Asociación Internacional IATA. Muchas gracias, presidente. Perfecto, en atención obviamente a las consideraciones reglamentarias, no corresponde en el fondo recibir estos pronunciamientos, no obstante pueden hacer llegar mediante correo electrónico, carta, certificado o cualquier otro medio, las observaciones que tengan al correo de la Secretaría o al correo de cada uno para hacer las observaciones. Y luego, por supuesto, yo creo que hay que incorporarlo dentro de los invitados. Al respecto, y antes de pasar a la tabla del día, está el subsecretario Sí, por ahí. hay que hacer un espacio. en Sí, la si mesa. podemos facilitar un poco el espacio. Sí, No, está sí. No, porque está invitado. ¿Está invitado? como subsecretario. Está invitado el subsecretario. Está invitado como tal. Cas- Señora Plasencia, ¿es posible correr un poco la silla hacia la derecha? Sí, se puede correr así. Hacia la izquierda, por favor. No. Mira, que se estén corriendo hacia la derecha uno y hacia la izquierda otro, hacia el centro. Mientras sea hacia la derecha no hay problema. Sí, sí. Bien, darle la bienvenida al subsecretario y a su equipo. Esta sesión tiene por objeto iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el subsistema de inteligencia económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado. Boletín 15975-25, con urgencia calificada de discusión inmediata en segundo trámite constitucional. Para tales efectos se encontrarán invitados el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la subsecretaria de Hacienda, señora Heidi Werner, y el subsecretario de Seguridad, Rafael Collado, que es el único que hoy nos acompaña. Al respecto, y antes de dar la palabra, si bien estamos citados a votación en particular, entiendo que había consenso para poder escuchar una presentación de parte del subsecretario y dar un tiempo de análisis, porque las indicaciones que se presentaron fueron entregadas hace muy poco y por tanto los equipos de asesores de oficialismo y oposición parece que requieren un poco de tiempo para poder analizar con mayor detalle la presentación. No sé si les parece, para que todos tengan certeza que no se va a votar hoy. ¿Les parece? ¿Abordado? Subsecretario. Buenas tardes a todos. Le deseo el mejor de los éxitos de su presidencia, presidente.
La subsecretaria Werner, que se encuentra como ministra subrogante de Hacienda, se encuentra en este momento en una votación en el Senado, pero según lo que entendemos está por llegar, ¿ya? O sea, ella también va a concurrir a la sesión de hoy. Efectivamente tenemos una presentación que vamos a compartir pantalla para efectos de poder dar cuenta de las indicaciones que presentamos al proyecto de ley en segundo trámite. La presentación... Suspendemos por 2 minutos hasta que se recupere el orden en esta comisión. Entiendo que ya tenemos internet, así que pueden comenzar. Por supuesto, primero por ser mujer y por supuesto por ser ministra, tiene usted primero la palabra si quiere intervenir, si no después le dejamos al subsecretario. Bueno, presidente, por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputadas. Este es un proyecto de ley que está en segundo trámite, ¿no es cierto? Ya hemos recibido varias audiencias y nosotros hicimos un trabajo de indicaciones, considerando varios de los puntos que aquí fueron señalados en el debate de la audiencia y algunos otros que son importantes para el Ejecutivo para combatir adecuadamente el crimen organizado. Entonces, trajimos una presentación que lo que hace es dar cuenta de las indicaciones. Por su intermedio, presidente, también me acompaña Carlos Pavés, que es el director de la Unidad de Análisis Financiero, por si surgieran algunas consultas más específicas, él pudiese también responder. Bueno, ¿cuáles son las materias que cubren estas indicaciones presentadas por el Ejecutivo? Se pueden agrupar de alguna forma en 6 temas. La primera, que son mejoras en reglas de intercambio de información y protección de datos dentro del subsistema y hacia el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia cuando corresponda. La segunda, que es la facultad excepcional de la UAF para el levantamiento administrativo del secreto bancario. Tercero, prevención y detección temprana de ilícito económico y mejora de capacidad de respuesta. La cuarta tiene que ver con materias de juegos de azar. Las 5 de fit and proper, que eran materias a propósito de la fiscalización de la CMF, y otras modificaciones por consistencia normativa. Respecto de mejorar las reglas de intercambio de información y protección de datos dentro del subsistema y hacia el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Inteligencia, se mejoran reglas de intercambio de datos y tratamiento de datos personales dentro del subsistema, las cuales fueron trabajadas además con la Secretaría de Gobierno Digital, que como ustedes saben, desde hace un año forma parte y un poco más de las materias que vemos directamente en el Ministerio de Hacienda. Y eso se refiere a las indicaciones 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 12 a los artículos 1 y 2, 3 del proyecto de ley. También se acogen las recomendaciones del Ministerio Público y de la Mesa de Asesores y Asesoras en el sentido de aclarar los flujos de información hacia la Agencia Nacional de Inteligencia y hacia el Ministerio Público cuando corresponda. Esas son las indicaciones 4, 6, 7 y 12 a los artículos 1 y 3. Y se recoge la recomendación del Ministerio Público y se suprime la facultad de la UAF para compartir con los demás integrantes del subsistema los informes de inteligencia financiera que esta última envía al Ministerio Público y las demás comunicaciones entre ellos, considerando su carácter de secreto. Esta es la indicación 13 al artículo 5. Respecto de la facultad excepcional de la UAF para el levantamiento administrativo del secreto bancario, lo que estamos haciendo es reponer las modificaciones de las reglas que facilitan el acceso de la UAF a información protegida por secreto bancario y se modifican los mecanismos de control para el ejercicio de esta facultad, acogiendo también las recomendaciones del informe de la Corte Suprema al respecto. Estos son las indicaciones 13 y 14 al artículo 5. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se mantiene la autorización judicial como regla general. Excepcionalmente, se procederá al levantamiento por vía administrativa para completar el análisis en 3 tipos de reporte de operaciones sospechosas. Esto es bien importante porque aquí no es que se haga un levantamiento del secreto bancario arbitrariamente, sino que siempre nace de un reporte de operación sospechosa. Entonces,
inmediatamente. Entonces, hoy día los reportes de operación sospechosa son dados por los sujetos obligados, ¿no? Y los sujetos obligados han ido creciendo a medida de distintas legislaciones. Por ejemplo, antes no eran sujetos obligados la compra-venta de autos, hoy día son sujetos obligados la compra-venta de autos. Los casinos de juego también son sujetos obligados. Los bancos son sujetos obligados. Entonces, lo que nosotros aquí estamos en esta indicación es que cuando viene un reporte de operación sospechosa de un banco, considerando que ya, entonces la regla general, solo para volver a aclarar, es que, y lo que hoy día actualmente tiene la UAF, es que cuando hace su análisis de financiero, que van haciéndose a partir de reportes de operación sospechosa, y requiere del levantamiento secreto bancario, hoy día es con sede judicial, como regla general, y no hay ningún tipo de excepción, siempre es con solicitud ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y la Corte revisa los antecedentes y le otorga este levantamiento. Lo que nosotros estamos diciendo en este proyecto de ley, que lo que hoy día ocurre respecto a la UAF, cuando la UAF tiene dos objetos dentro de sus funciones: el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Lo que se hace en este proyecto de ley es que se amplía, al crear este subsistema, se amplía el objeto de la UAF hacia el crimen organizado. Y por lo tanto, al ampliar ese objeto, es que dentro de los instrumentos necesarios para que no quede solo en una buena ley el que diga amplío el objeto, sino que efectivamente esa ampliación de objeto vaya con instrumentos que le permitan ir a detectar este crimen organizado a tiempo respecto de sus fuentes de financiamiento, es que esta indicación lo que hace es que continúa que la regla general es la autorización judicial del levantamiento de secreto bancario, pero excepcionalmente se procede a una vía administrativa para completar el análisis en tres tipos de reportes de operaciones sospechosas. La primera es cuando esa ROS, que es el reporte de operación sospechosa, nace de un banco, considerando que en estos casos la UAF accedió a información protegida de secreto bancario, porque efectivamente el banco que da cuenta de la ROS nos está dando una cuenta no individualizada de quién es el dueño de la información y la información que está ahí, ¿ya? Pero lo que ocurre es que hoy la UAF puede pedir más información a la entidad reportante sin necesidad de autoridad judicial. Estamos hablando del banco X que le reporta la ROS, pero no puede hacer lo mismo con otras entidades involucradas en la misma operación. Normalmente ocurre que puede la gente tener cuentas o dineros en más de un banco. Entonces aquí lo que se está diciendo es que ya hay una alerta de un banco respecto de un individuo, y aquí quiero dejar, y que esa alerta rápidamente se pueda generar al resto del sistema para no perder tiempo en la persecución del crimen organizado. La segunda es cuando el ROS viene, o más bien, es un reporte o operación sospechosa de un funcionario o funcionaria pública. Eso se trata para poder generar un estándar más exigente, porque efectivamente aquí pueden existir riesgos de uso de recursos fiscales en operaciones ilícitas. Y el tercer caso es cuando la ROS viene de una persona jurídica, considerando que las personas jurídicas no tienen derecho a la vida privada ni a la legislación reconoce a ellos como datos personales. Por tanto, una persona jurídica viene de un ROS que sea automático, esto desde un punto de vista administrativo. Ahora, es automático en el sentido de que no va a la solicitud judicial, pero se habilita a la UAF pero siempre tiene que haber un acto fundado de parte de la UAF. O sea, es automático en el sentido de que no va a pedir la orden a la Corte de Apelaciones, pero tiene que haber un acto fundado del director de la UAF que dé cuenta de esa solicitud que se ampara fundadamente en un reporte de operación sospechosa, y lo que aquí se está poniendo, que es me voy a saltar el siguiente, ¿pueden adelantar? No tanto. Acá, sí, perdón.
Lo que se está diciendo es que este acto fundado en esta indicación es que haya un mecanismo de control del ejercicio de esta facultad. O sea, no solo que exista el acto fundado, sino que haya un mecanismo de control de esta facultad que va a ejercer el director de la UAF. ¿Y cuál es ese mecanismo de control? A través del jefe de la unidad de auditoría interna, que tiene que auditar el cumplimiento de las condiciones de ejercicio de esta facultad excepcional cada vez que se ejercite, constatando el incumplimiento de las condiciones que autorizan el levantamiento administrativo. El director de la UAF deberá automáticamente instruir la eliminación de esa información que se haya obtenido por este medio, además de perseguirse la responsabilidad penal que corresponda al director de la UAF por la por la prevaricación administrativa sin perjuicio de las demás responsabilidades disciplinarias que corresponda. Además, por supuesto, hay una norma para que el jefe de auditoría interna de la UAF informe anualmente de los casos en que se ejerció esta facultad excepcionalmente, presentándola a la Comisión de Hacienda de la Cámara en una sesión secreta. Adicionalmente, respecto de la regla general, que es con autorización judicial, se incorpora dentro de la indicación que se habilite expresamente a la UAF a formular solicitudes respecto de varias personas involucradas en una misma operación sospechosa. De modo que esto sigue siendo en sede judicial en la Corte de Apelaciones, pero que la solicitud puede hacer a un grupo de personas, porque en la ROS pueden venir identificadas más de una persona y con eso se gane tiempo en la solicitud de autorización en la sede judicial. Adicionalmente, la propuesta considera una norma de publicidad respecto al ejercicio de esta atribución que impone a la UAF la obligación de informar anualmente el número de veces que la facultad fue ejercida, la cantidad de personas a cuya información se accedió, el tipo de procedimiento aplicado, si la autorización se usó en sede judicial en términos generales, o si fue masiva, que va a sede judicial también, o si el levantamiento fue administrativo. Y en este último caso, la causal invocada, es decir, si fue el arroz de un banco, de un funcionario público o de una persona jurídica. El número de personas cuya información bancaria fue incorporada en el informe remitido al Ministerio Público. Solo señalar que adicionalmente, porque nosotros estamos en el proyecto de ley original que se envió y que partió su discusión, ¿no es cierto?, en la Comisión de Seguridad del Senado, contemplaba el levantamiento del secreto bancario en sede administrativa en todos los casos. Después, cuando pasamos a la Comisión de Hacienda del Senado, de alguna forma se trabajaron indicaciones y llegamos a esta regla de excepcional en estos 3 casos. Todo esto fue también justificado en el informe de la Corte Suprema, que favorablemente dio cuenta de una opinión favorable respecto de las modificaciones de las propuestas de este proyecto de ley, incluso desde el inicio, cuando todo era en sede administrativa. Después, a lo largo de las distintas instancias, fue dando cuenta de distintos informes a propósito de las indicaciones que se fueron aprobando y discutiendo en cada uno de los trámites del proyecto. Y siempre valoró positivamente la estrategia regulatoria de eliminar el trámite de autorización judicial previa de la UAF cuando ella requiera antecedentes sometidos a secreto o reserva bancaria con ocasión de la revisión de un reporte de una operación sospechosa. Adicionalmente, lo que ellos de alguna forma elevaron en la última etapa es el hecho de el lugar del control ex post, donde en algún momento lo que se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado que era el control ex post era hecho por la propia Corte. Y eso lo levantaron, y por lo mismo nosotros en esta, como una observación, por lo mismo en estas indicaciones nosotros estamos diciendo que el control está haciendo por la unidad de auditoría.
Eso, bueno, y ahí está, ustedes tienen por supuesto a la vista el informe de la Corte Suprema y donde además dice que estos incisos recogen la voluntad expresada por en la Corte en cuanto a no desatender los equilibrios entre la eficacia investigativa y las garantías individuales, lo que se logra a través de requisitos de forma y control ex post que aseguran la proporcionalidad de las medidas. Finalmente, la propuesta es consistente con la experiencia comparada. Yo sé que esto lo hemos dicho en sesiones previas, pero nos parece importante volver a reforzar que esto necesariamente ayuda a mejorar la evaluación de nuestro sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, que eso ya era una observación que teníamos en los organismos internacionales, sin ni siquiera haber ampliado el objeto de la UAF al crimen organizado. Ya solo con la UAF estando en lavado de activos y financiamiento de terrorismo, nos habían en varias oportunidades hecho ver de que nosotros requeríamos actualizar la norma respecto al secreto bancario, donde solo, y para eso está Gafilat, que es el grupo de acción, ¿me recuerdan? Financiera, y también de la OECD, y el Gafilat es lo mismo, pero Latinoamérica, donde ya nos decían que teníamos que actualizar esto a propósito no solo del lavado activo y financiamiento del terrorismo, con mayor razón en el caso del crimen organizado. Y donde solo Chile y Australia son los únicos países en los que toda la autorización es con sede judicial. Y en la misma línea se pronunció el fiscal Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada del Crimen Organizado del Ministerio Público, en entrevista en Radio Infinita el 26 de junio del 2025, a propósito del desbarato del brazo financiero del Tren de Aragua. Señalar que ahí pusimos lo que relató en ese momento el fiscal, que a pesar de que hubo un resultado muy bueno, a todos nos tiene que dejar con un poco de sabor amargo, porque cerca de 14 millones de dólares salieron. O sea, llegamos tarde, fuimos incapaces de controlarlo a tiempo. Y eso da cuenta de que hoy en día, en general, nuestro sistema relacionado con el lavado de activos está todavía un paso atrás del modelo del crimen organizado. El secreto bancario todavía puede ser discutido. Si uno mira, por ejemplo, principalmente Italia, Francia y en Inglaterra, el levantamiento del secreto bancario es mucho más desformalizado. En el caso francés, basta simplemente con la investigación del Ministerio Público para que se pueda levantar el secreto bancario. El equivalente a nuestra UAF allá también lo puede hacer administrativamente. En el caso italiano, que tiene una historia de organizaciones criminales y lavado activo, la unidad de inteligencia financiera también puede levantar el secreto bancario individualmente. También lo puede hacer el Ministerio Público a través de la Guardia de Finanzas. Cuando estamos todos hablando del levantamiento del secreto bancario, hay países como Italia que tiene una policía específica. O sea, está mirando más allá. Estas son las declaraciones no del Ministerio de Hacienda, no del Ejecutivo, también del fiscal Castillo, a propósito de lo que acabo de señalar. Yo sé que aquí ha habido harto debate, se dice que la sede judicial igual siempre le han dado el ok al levantamiento del secreto bancario de parte de la UAF y que no se ha demorado más de 48 horas, 36 horas. Pero en estas cosas, cuando se detecta, 36 horas podemos llegar tarde. Porque también se ha dicho varias veces que no importa porque quedan todos los registros en el banco, los registros quedan en el banco, no los recursos. Y cambiamos de personas y seguimos financiando el crimen organizado. Aquí no estamos hablando del secreto bancario al Servicio de Impuesto Interno, estamos hablando del secreto bancario para las investigaciones de la Unidad de Análisis Financiero, que por supuesto estamos totalmente de acuerdo que tiene que tener todos los resguardos y por lo mismo pasamos de una solicitud que era administrativa para todos, a una solicitud excepcional en 3 casos con sede administrativa. Y en el caso de la sede judicial sigue siendo importante y no lo estamos diciendo que no lo estamos exceptuando como regla general. Lo que sí estamos agregando, como señalé brevemente, lo que tiene que ver con cuando las ROS vienen a un grupo de personas para que se pueda pedir rápidamente a ese grupo y no una a una, que también toma más tiempo. Después, respecto de la prevención y detección temprana de ilícito económico, mejora capacidad de respuesta, se elimina la nueva hipótesis de entrega de información en el artículo 85 bis del Código Tributario, atendiendo las aprehensiones levantadas en audiencia. Sin embargo, se incluye una norma para asimilar su tratamiento al artículo 85 T para fines de la fiscalización.
Recordar, esto es impuesto interno, recordar que en el 85 ter lo que se hizo en cumplimiento tributario, sí, continuando en sede judicial para efectos de impuesto interno, es que en aquellos casos que tenía que ver con delitos y con más bien con evasión, se pudiera hacer un levantamiento en sede judicial donde pudiese avanzar el proceso y después preguntar al contribuyente y no ir a preguntar primero al contribuyente. ¿Por qué? Porque eran casos específicamente de delitos de evasión. Y eso es lo que aquí se está normando para que siga esa misma regla que ya está en cumplimiento tributario. También se hacen precisiones respecto a las facultades del Servicio de Impuesto Interno para limitar la autorización de documentos tributarios cuando existen antecedentes de uso fraudulento para la comisión de delitos. Esto a propósito de las facturas. Si ya hay una alerta de ciertas facturas, se pueda limitar a que no sigan solicitando nuevas facturas, por dar un ejemplo. Entonces, de acuerdo con las indicaciones, dicha facultad podrá ejercerse con un máximo de 60 días hábiles en un plazo inferior que determine el Servicio de Impuesto Interno en la resolución que haga uso de esa facultad, de acuerdo a los parámetros, criterios objetivos previamente establecidos por el Servicio de Impuesto Interno en circular para estos efectos. Recordar que todas las circulares hoy día, que de ahora en adelante, que emita el Servicio de Impuesto Interno, tienen que ser revisadas por el Consejo Tributario, que también fue parte de la nueva gobernanza que se incorporó en cumplimiento tributario. Se propone también la norma de acceso a información bancaria sin autorización judicial para el fiscal de la unidad de investigación de la CMF. ¿Esto a qué obedece? Que hoy día la CMF hoy día sí tiene autorización de levantamiento de información bancaria sin sede judicial para distintos funcionarios y, por supuesto, dentro de las facultades de supervisión de la antigua Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Pero cuando se hizo la normativa, quedó fuera de esta autorización el fiscal, lo cual hace más difícil el trabajo al interior de la CMF, pero no hace ninguna diferencia en términos de que hoy día no tenga la CMF esta facultad. Además, se recoge la recomendación de AVIF y se autoriza a declarar al funcionario revelador de la CMF sobre su informe, pero siempre asegurando que se impida la identificación física. Respecto de juegos de azar, se acogen las observaciones de la Asociación de Casino en el sentido de incluir precisiones a la ley de casino respecto de la definición de máquinas de azar para evitar la discusión sobre la naturaleza del premio. Se establece una presunción legal respecto a las máquinas de azar. Se explicita que los importadores podrán ser sociedades operadoras de casino u otras entidades registradas al efecto, que son los intermediarios que pueden ocupar las mismas empresas de casino para importar este tipo de máquinas, y se establece que el reglamento definirá los aspectos, procedimientos asociados al registro. Esto a propósito del debate de los juegos, ¿no es cierto?, de los casinos. Hoy día se importan máquinas, no hay un control respecto a esta importación y aquí se está estableciendo. También se explicita la aplicación del delito contrabando por importación de máquinas de azar en casos no autorizados. Ahí están entonces esto en general son las indicaciones 35 y 36 al artículo 23 y la 34, 36 y 37 a los artículos 22 y 23. Se eliminan las sanciones administrativas consagradas en la ley de casino por tratarse de conductas que ya están comprendidas en la actualización de los tipos penales aprobados en el Senado, que son las indicaciones 38 y 39 del artículo 23. Se elimina el artículo 278 bis del Código Penal, pues la conducta queda comprendida en el artículo 276 del mismo Código. Esto se había indicado en el Senado, pero de alguna forma algunas inconsistencias después cuando se transmitió hacia acá desde la Secretaría, que es la indicación 40 del artículo 24, y se derogan las disposiciones de leyes específicas de ciertas actividades de juego e hipódromo por coherencia con la actualización de los tipos penales que ya distinguen en las operaciones a las que corresponde. Estas son las indicaciones 41, 42, 43 y 44, artículos 28, 29 y 30. En lo que es fit and proper, se aplican a los intermediarios de seguros y administradoras de mutuos hipotecarios los estándares de fit and proper que se proponen para las demás entidades fiscalizadas por la CMF, que no estaban incorporadas por una omisión al momento de ingreso del proyecto de ley.
Esas son las indicaciones 23 y 24 del artículo 13. Se incorporan modificaciones a la regla de enajenación de la participación accionaria de un controlador en caso de inhabilidad sobreviniente y la sanción aplicable para el evento de su incumplimiento. Ahí está una serie de indicaciones. Y con todos estos casos, el deber de enajenación y sanción aplicable a un incumplimiento se suscribe exclusivamente a las acciones necesarias para que el accionista en cuestión deje de tener control, como se sugirió en las audiencias. Y por último, dentro de las otras modificaciones, se incorpora el delito contrabando consagrado en el artículo 168 bis de la Ordenanza de Aduanas al catálogo de los delitos económicos consagrado en el artículo 3 de la Ley 21.595, que es la indicación 44 del artículo 31, y se hacen otras adecuaciones de forma por razones de precisión, de coherencia interna entre las disposiciones de esta iniciativa y la coherencia externa con lo dispuesto de otras leyes que son más bien indicaciones menores. Eso es, presidente, por su intermedio, el paquete de indicaciones que ha presentado el Ejecutivo a este proyecto, y por supuesto estamos muy abiertos a todas las consultas y estar y disponibles para poder sesionar todo lo que sea necesario para abordar este proyecto de ley que a nuestro entender es totalmente necesario y fundamental su tramitación para poder perseguir con mayores herramientas el crimen organizado. Gracias, ministra. Se ofrece la palabra primero el diputado Chalper, después el diputado Mellado, después la diputada Navellán. Sí, gracias, presidente. Bueno, parto por supuesto mi exposición felicitándolo. Usted sabe y lo conversamos que habían quizás ciertas especulaciones, especialmente con todo el afecto que le tengo en la manera agresiva en que ustedes se refieren en redes sociales contra mí en particular y otros colegas, pero creo que había dos razones muy importantes para apoyarlo. La primera, cumplir la palabra empeñada, y la segunda y más importante, la unidad de la derecha, especialmente en las coyunturas que estamos viviendo. Presidente, respecto a este proyecto de ley, me parece a mí, yo quisiera pedir por su intermedio al gobierno que nos ayude en lo siguiente. Primero, que ojalá tengamos un debate de altura y no con moralina. Porque lo que yo he encontrado en ciertos sectores de la izquierda, dentro de los cuales no cuento al gobierno hasta aquí, es esta cosa de pretender decir que la derecha no se quiere abrir al tema del secreto bancario. Y yo eso no lo acepto. Y no lo acepto porque la izquierda ha padecido a título personal cuando se producen filtraciones fuera del amparo del derecho en otras materias, y ahí sí que se han asilado en el derecho a la privacidad con una efervescencia que ya nos quisiéramos en esta materia. Entonces, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada, el 19 número 4 de nuestra Constitución, es muy relevante en esas materias que aquejaron algunos colegas, como también en estas otras. Y por lo tanto, yo agradezco que su exposición haya sido tan seria, entendiendo que lo que está en juego no es cualquier cosa, es una garantía fundamental de las personas. Y lo segundo, presidente, por su intermedio, es que a mí me importa mucho cautelar algo que, por lo menos para mí es muy importante, que es que la UAF siga siendo una instancia absolutamente despolitizada. Mire, ¿por qué me importaba a mí cómo se elige el director de la UAF? Porque no obstante es elegirse por ADP y que lo nombre el presidente, hasta aquí, con todo, porque entiendo que está por ahí, nadie pone en ninguna duda que el director de la UAF es una instancia técnica. Pero en el minuto en que empieza a tener capacidades de hacer actuaciones administrativas que puedan afectar al mundo del poder, créame que a algunos les va a empezar a ser más interesante que tener el director de la UAF. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, y usted lo sabe, fue parte de los argumentos que se dieron cuando se discutía sobre la posibilidad de que el Servicio de Impuesto Interno tuviera atribuciones como esta. Porque el director del Servicio de Impuesto Interno en otros países, la diferencia que tiene con Chile es que no depende del poder político, pues. Tienen una gobernanza autónoma que garantiza que bajo ningún punto de vista esas atribuciones se pudiesen ejercer con otra finalidad que la que ellas tienen. Y por eso creo que este punto en particular, y yo no sé cómo lo va a tramitar, presidente, quizás valdría la pena en ejercicio del reglamento invitar expertos específicamente a iluminar este punto. Lo tenemos que hacer con extremado cuidado, precisamente para resguardar algo que a mí me parece importante. Yo hasta aquí le confieso, no me logro convencer del todo por qué sería necesario saltarse el resguardo de un tercero independiente en un plazo lo más breve que usted quiera para poder efectivamente garantizar el derecho a la privacidad. Hasta aquí no me convenzo, pero obviamente estoy abierto a escuchar los argumentos que nos permitan llegar a esa dirección. Por lo tanto, sin perjuicio de los otros elementos que son muy relevantes, a mí me interesa dejar planteada esta duda, porque creo que en este punto en particular Chile se juega mucho. Yo entiendo que efectivamente seguir la ruta del dinero es parte integrante del combate al crimen organizado,
y por lo tanto tenemos toda la disposición a tener un diálogo de buen nivel. Pero cuando digo de buen nivel es sin emplazamientos como los que a veces se escuchan, porque yo tengo claro que ni usted ni yo queremos dar ningún tipo de milímetro al crimen organizado. Eso, presidente, muchas gracias. Perfecto, diputado Mellado. Muchas gracias, presidente. Felicitarlo también por su presidencia. Ministra, nos vamos a ver en la Comisión de Hacienda, pero estoy aquí reemplazando hoy día, pero me interesa verlo esta parte. Y hay dos temas que me llaman la atención. Uno, en el tema del ROS, colocan exclusivamente bancos, ¿cierto? Para personas naturales, para empleados públicos y para sociedades. Los ROS de los otros que están obligados a enviar los reportes a la UAF, ¿no va ese articulado? Porque ahí dice solo bancos. Entonces me llama la atención, porque puede ser una automotora que también podría estar en el mismo, de la misma manera, digamos, desconozco. Y lo segundo, si puede dar un ejemplo, porque también lo que usted mencionaba era que en el caso de un banco puede requerir la UAF mayor información al propio banco, pero no a los otros bancos si es que está involucrados, digamos, en movimientos con terceros. Y la segunda pregunta, que también es un tema de Hacienda, digamos, pero el tema de si ese para las mutuarias, ¿cierto? Ese impuesto que le van a, va a subir la tasa de interés, ¿cierto? De intermediación, claro, va a subir la tasa de interés de intermediación, por lo tanto, que ahora que queremos más colocación de créditos hipotecarios, quizás ese punto, ¿cierto? Hay que darle una vuelta más. A lo mejor no la van a ver aquí, pero la vamos a ver en Hacienda. Quiero adelantarlo, si me puede explicar un poco más ese punto. Buen punto. Gracias, diputado Mellado. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. A ver, dos cosas. No sé si dos en realidad, pero empecemos por dos. Las declaraciones que hizo el fiscal Ignacio Castillo en torno a esta cuestión del tren de Aragua que lograron descubrir, sin duda son súper relevantes, pero convengamos que esta gente invertía en bitcoins y eso ningún levantamiento de secreto bancario lo va a descubrir, porque desgraciadamente eso puede seguir pasando y yo creo que cada día puede seguir pasando con mayor frecuencia y ahí no hay levantamiento de secreto bancario que valga. Yo coincido con lo dicho por el diputado Chalper, yo creo que acá hay que darle varias vueltas de tuerca a este tema porque hay un tema de libertad y hay un tema de resguardo de información privada que también es relevante. Entonces, creo que el planteamiento de reponer esta indicación, que sabemos que fue rechazada en el Senado, puede ser difícil. Y lo segundo es respecto de los famosos juegos de azar. Ustedes saben que yo tengo una obsesión con las malditas maquinitas que tienen inundados a todos los pueblos de Chile. De verdad, esos son casinos de juego, con vidrios oscuros, donde adentro nadie sabe lo que pasa. Yo creo que hasta trago probablemente venden, y de verdad es una inundación, porque en todos los pueblos, hasta el más chico, hay por lo menos 2 o 3. Muchos de ellos manejados efectivamente por extranjeros. Pero el tema acá es que ellos funcionan a pesar de que existe una ley, porque este tema de que es juego de azar o que es juego de destreza es una línea tan delgada que ellos aprovechan de cualquier resquicio y siguen funcionando. Entonces, yo creo que en lo que se refiere, subsecretaria, al tema de los juegos de azar, aquí hay que ponerse mucho más colorado de lo que se están poniendo ustedes con las indicaciones. Porque acá, efectivamente, esto tiene que terminar de una vez por todas. Mire, a mí lo que más me molesta es que en los pueblos, en el sur, en el norte, en todas partes, donde vive la gente más humilde, subsecretaria, es esa la gente que se juega el sueldo en estos malditos casinos que son clandestinos. Entonces, por favor, yo les pido que ustedes de alguna manera acá tengan una posición más firme, porque siento que esta indicación queda tan endeble como lo que tenemos hoy día. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputado Lonton. Andrés. Gracias, presidente. También me sumo a las felicitaciones, así que desearle lo mejor. Usted sabe que la palabra
se honra. Así que espero que tenga un buen desempeño hasta el término de su periodo. Hasta el último día. Hasta el último día, hasta el último día. Presidente, a ver, por su intermedio tengo algunas dudas, particularmente lo que tiene que ver con las excepciones por las ROS y en relación al tiempo que usted señala que se demoraría o se está demorando por la intervención judicial. Primero, cuando hay una operación sospechosa que tiene que detectar la UAF, esta información se la envía a la Fiscalía. La Fiscalía tiene que pedir el congelamiento de la cuenta para que no sean traspasados o derivados a otras cuentas internacionales eventualmente los recursos. Entonces, mi duda es, esto tiene un plazo y un periodo que igualmente va a ser eventualmente, no digamos largo, pero tiene un plazo de horas importante. Y eventualmente un juez de garantía que va a tener que rendirse prueba en la audiencia para congelar la cuenta, porque congelar la cuenta es fundamental para que no haya traspasos de los recursos. Entonces, entendiendo que hoy día es vía judicial también la apertura de este secreto bancario, ¿cuánta es la diferencia de horas? Porque si queremos congelar las cuentas para que no salgan al exterior, por ejemplo, igualmente hay un periodo importante porque la UAF le tiene que pedir al banco la información, el banco tiene que traspasar la información a la UAF. La UAF tiene que enviar la información al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que pedir el congelamiento de la cuenta a un juez. Por lo tanto, eso ya requiere un espacio de horas importante. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hace respecto a las horas que se demora un juez, que es breve por los antecedentes que tenemos en abrir el secreto bancario en relación a esos antecedentes? ¿Cuál es la diferencia que habría? Porque pareciera ser que todo indica que igualmente las plata se van a poder traspasar si hay una operación sospechosa. Y por último, lo que a mí me causa más ruido es todas las medidas intrusivas en nuestro país, o gran parte de ellas, por ejemplo, las intervenciones telefónicas, el IMSI-Catcher incluso que aprobamos en esta comisión a pesar de que a algunos no les gustaba, con la intervención judicial incluso, requieren una autorización judicial. Entonces, porque si uno diría, mira, ¿sabes qué? La mayoría de las medidas intrusivas no requieren autorización judicial. Uno le encontraría sentido, pero si todas las medidas intrusivas requieren autorización judicial, la verdad es que me cuesta comprender de que haya una sola excepcionalidad en el sistema, entendiendo que la persecución penal requiere ciertas garantías y que por eso claramente están establecidas a propósito de la autorización de un juez como medio de prueba. Entonces, a mí eso no me termina de convencer que haya una sola excepcionalidad en atención a que la mayoría de las medidas intrusivas, correspondencia, intervención telefónica, etcétera, etcétera, requieren la autorización de un juez. Eso, gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputada Lorena Frías. Gracias, presidente. Yo quisiera preguntar un poco por qué se sustituyó el control respecto del secreto, este control ex post de la Corte a una auditoría, digamos, a una sección de auditoría. Eso como primera cosa. Lo segundo, respecto de lo intrusivo, bueno, yo creo que se ha reducido muchísimo el ámbito de intrusión administrativa y en este caso lo hemos hablado más de una vez. No se trata de una investigación ni una preinvestigación judicial, sino que se trata de un paso previo a eso que puede desembocar en una investigación donde efectivamente los controles y garantías judiciales van a estar presentes. Ministra, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Ministra, finalmente yo tengo dos preguntas. Por un lado, ¿cuál es el planteamiento final en torno al proyecto en su conjunto? Porque por una parte se plantea en términos de inteligencia propiamente tal, después avanzamos hacia el combate al crimen organizado, una función más policial, una inteligencia policial, después nos metemos y hacemos mención a temas tributarios, después pasamos por juegos de azar. Entonces, está bien el ser ambicioso en la vida, pero se abordan muchas temáticas de naturaleza muy distintas. Entonces, claro, los juegos de azar con el crimen organizado sí pueden tener varios puntos de conexión, pero si vamos a meter todo en este mismo saco, creo que se puede terminar desdibujando
el proyecto en sí mismo. Entonces, o porque lo otro es ya empezar a incorporar un montón de otras alternativas, a propósito de lo que mencionaba la diputada Navellán, que es, por ejemplo, los Bitcoin y otro tipo de oportunidades que quizás pueden estar fuera del radar, que ahí sería interesante incluso explorar si ese es el ánimo de incorporar todo en esta legislación. Eso es lo primero. Lo segundo, en relación al levantamiento del secreto bancario, se nos ha indicado que en cada una de las solicitudes de la UAF y la CMF, cada vez que se ha solicitado el levantamiento del secreto bancario, ha sido aprobado. Por otra parte, cuando se hace referencia a las operaciones sospechosas, la comprensión de una operación sospechosa es bastante amplia y laxa. O sea, son operaciones poco habituales. Y esto puede llevar a que la mera venta de un auto puede significar una operación sospechosa. Y con eso, administrativamente, se podría levantar el secreto bancario. Situación que obviamente uno dice, oye, ¿qué tiene que ver esto con el crimen organizado o con los desafíos que se están planteando por delante? Entonces, claro, puede quedar esto muy abierto, toda vez que la definición misma de operaciones sospechosas es en sí misma bastante amplia. No sé cómo han pensado en que esto no sea en realidad la vía para que por ese espacio cualquier cosa o que el secreto bancario probablemente se levante permanentemente, porque básicamente las operaciones sospechosas son muchas y son miles en fondo operaciones a diario. Señora ministra, no sé si quiere pasar, si es que hay alguna, si requiere, ministra, que le esté en la... Presidente, por su intermedio, sí, me quiero ir refiriendo a cada una de las consultas y aprovecho de felicitarlo también por la presidencia de la comisión. No tuve la oportunidad, me venía corriendo el Senado, entonces como que venía focalizada a hacer la presentación. Si es posible, en algunos casos más específicos, pedirle al director de la UAF que pueda responder a las consultas. Bueno, respecto de la UAF, señalar que es una institución pequeña, altamente profesionalizada, a propósito, presidente, por su intermedio, la consulta del diputado Charpen, y efectivamente la jefatura de la UAF es seleccionada por el sistema de alta dirección pública, y yo diría que en general es del tipo de servicios que a lo largo de los distintos cambios de gobierno, en general no se toca ese jefe de servicio y se van haciendo las renovaciones, y cuando ya cumplen los 9 años uno ve que se renueva, y me parece que eso habla muy bien. Y de hecho, a propósito de la similitud con el Servicio de Impuesto Interno, en realidad el Servicio de Impuesto Interno, nosotros miramos lo que ocurre en todos los países de la OECD principalmente, y no son autoridades con cuerpos colegiados, son autoridades unipersonales, los servicios de impuesto interno. Entonces no es así de que exista cuerpos colegiados a lo largo de los distintos países del servicio de impuesto interno, y lo mismo es en su símil a las unidades de análisis financiero. Y siendo ADP, nos parece que eso también hace que su selección sea altamente rigurosa respecto a las capacidades que tiene. Respecto de lo que señala el diputado Mellado por su intermedio, ¿por qué los ROS solo a los bancos? No es que los otros sujetos obligados no se pueda levantar el secreto bancario ni pedir. Lo que estamos diciendo es cuando no aplica la regla general. Entonces estamos manteniendo que la regla general aplica siempre con una solicitud de la UAF en base a un reporte de operación sospechosa a la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero excepcionalmente en 3 casos podría ser solo con sede administrativa, que es lo que estamos sugiriendo en nuestra indicación. Y el primer caso es con los bancos, el segundo caso es para los casos de funcionarios públicos, o sea que no, en cualquier parte. O sea, un funcionario público que hay una operación sospechosa donde la identidad de la persona a la cual obedece esa operación sospechosa sea un funcionario público, en ese caso se pide el levantamiento secreto en sede administrativa, por lo que puede significar que un funcionario público esté en el ámbito de una operación sospechosa, ¿eh? No solo del gobierno central, un caso el banco, el segundo el funcionario público, y el tercero es cuando se trata de personas jurídicas.
que a propósito de lo que señala la diputada Navellán, aquí para nuestro entender no aplica la libertad porque el derecho constitucional, la Constitución es respecto de las libertades individuales y una persona jurídica es, entonces por eso nos parece que es el tercer caso. En el caso del arroz de los bancos, lo que decimos es que también está adecuadamente resguardada esa libertad constitucional porque a la persona ya fue parte de un ROS, de un mismo banco que le está dando la información a la UAF. Pero es importante actuar rápidamente para ver si hay recursos en otros bancos. Respecto del fiscal Castillo, ahí le pediría, no sé si tiene más casos, por supuesto, un tema más que lleva el Ministerio de Seguridad, si el subsecretario me puede señalar, pero aquí más que nada es como desde de la misma Fiscalía da cuenta que la UAF requiere este instrumento como para poder trabajar mejor el tema del crimen organizado. Respecto a los juegos de azar, nosotros en este proyecto de ley tenemos varios artículos que dan cuenta de cómo combatir los juegos de azar, más bien de los juegos que son ilegales, que son todos menos los que son autorizados legalmente, que es la polla, la lotería, la hípica y los casinos. Pero todo el resto es ilegal. Y acá lo que ocurre, y hay varios artículos que están modificando la ley de casino, entre otras cosas, para que la superintendencia de casinos de juego pueda tener mayores atribuciones para perseguir esto. Y entre esas están las indicaciones que ahora ponemos, que lo que hace simplemente es precisar algunas normas que ya están en el proyecto de ley, que dice relación con la importación de estas máquinas, porque estas máquinas en general no se fabrican en Chile, alguien las tiene que importar. Entonces, no, pues las que ya están, le estamos dando en el proyecto de ley mayores atribuciones para el trabajo de la misma superintendencia, que hoy día no las tiene, porque como lo único que cuentan es un permiso municipal. Entonces, una vez que la superintendencia hace su descargo, el municipio hace su descargo, clausura, rápidamente se mueven las cosas y aparecen en otro lugar. Entonces, el proyecto de ley tiene un conjunto de normativas al respecto. Las indicaciones son precisiones que nos hicieron ver a la luz de las propias normativas que están en el proyecto de ley a propósito de la importación de este tipo de máquinas. En relación a la excepcionalidad del arroz en tiempo y el tema de la Fiscalía. No, yo solo quiero, ahí más allá de que por supuesto el subsecretario se puede referir y después el director de la UAF con mayor precisión a cómo hoy día opera el tema, es que lo que hace la unidad de análisis financiero, al final del día, uno hace, ¿no es cierto?, reportes de análisis de inteligencia financiera. Esos reportes de inteligencia financiera, cuando ameritan y se levanta un eventual delito, lo que hace es, porque en realidad no lo tiene por qué decir la unidad de análisis financiero, es que ese reporte va al Ministerio Público. Y el Ministerio Público con esa información, si amerita que efectivamente requiere de medidas intrusivas u otras, lo tiene que ir a pedir al tribunal respectivo. Pero para efectos de medida intrusiva no es el reporte de operación del reporte de inteligencia que hace la UAF, y ahí por su intermedio, presidente, el director de la UAF se puede referir en más detalle al respecto. ¿Y por qué nosotros consideramos que hoy día esto se requiere en sede administrativa y no continuar solo en sede judicial y en particular en estos 3 casos excepcionales? Porque estamos ampliando el objeto de la UAF. Entonces aquí, efectivamente, y lo puede después dar fe y dar mayores argumentos el director de la UAF, hoy día, efectivamente, en los casos que lo ha solicitado, ha sido entregado la información de secreto bancario. Pero han sido casos en relación a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No crimen organizado, que es más amplio el objeto. Y por lo mismo, la misma Corte Suprema dijo que esto puede generar una cantidad de información tan grande en términos de la pertinencia y la eficacia en tener rápidamente esa información para los análisis de inteligencia que hace la UAF, inteligencia financiera. Si de ahí surge
algo que requiere una medida intrusiva, inmediatamente lo que hace el informe de la UAF es ir al Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá que seguir los canales que correspondan. Respecto de por qué hicimos el cambio en la indicación que preguntaba por su intermedio la diputada Fríes en relación al control ex post, porque fue la misma Corte Suprema que levantó que un control ex post en la Corte de Apelación, en este caso, que era lo que se estaba en la indicación original del Ejecutivo que se aprobó en la Comisión de Hacienda del Senado, ellos objetaron ese tipo de control y propusieron que fueran controles distintos, y por lo mismo en esta indicación está el tema de la auditoría interna. Dicho sea de paso, además, entiendo que ayer se aprobó el informe de la mixta del servicio que crea la Auditoría Interna de Gobierno, lo cual también va a ir a reforzar el rol de los auditores internos en esta misma materia, que hoy día es el CAI, pero va a pasar a ser un servicio, etcétera. Entonces eso también refuerza el rol de la auditoría interna en estos ámbitos. Respecto de la UAF y la CMF, solo señalar que es un poco distinto, porque la CMF hoy día ya cuenta con solicitud en sede administrativa de levantamiento del secreto bancario para su propia fiscalización que hace como CMF. Pero hay un desbalance en el tipo de funcionarios que puede optar a esta solicitud, porque por razones más bien de cuando se juntaron, ¿no es cierto?, la Superintendencia de Valor y Seguro y la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras ya tenía la atribución de solicitar el levantamiento en sede administrativa del secreto bancario. Pero el fiscal, como viene de lo que era la antigua SBS, quedó solo esa persona sin esa posibilidad, lo cual es bastante desbalanceado respecto de todos los que venían de la antigua SBIF. Entonces un caso distinto no lo mezclaría con lo que hoy día está ocurriendo respecto a la UAF, que es mucho más centrado en crimen organizado y donde se está haciendo la indicación más, si uno quiere, que genera más debate y que por supuesto lo va a generar cuando vayamos trabajando la discusión en particular. Y respecto y tampoco nosotros estamos en ningún caso cambiando las reglas, presidente, a propósito de su consulta del levantamiento del secreto bancario en materia tributaria, nada, estamos solo trabajando respecto a la UAF y esta precisión respecto a la CMF. Y en términos del objetivo del proyecto, la verdad es que el objetivo del proyecto es la creación de un sistema de inteligencia y análisis económico integrado, que está liderado por la UAF y que suma al Servicio de Impuesto Interno y al Servicio Nacional de Aduana, y también modifica otras normativas, siempre en el foco de dónde viene el financiamiento eventual del crimen organizado. Y lo que hemos visto del mismo análisis de otros servicios de Hacienda, incluyendo la Superintendencia de Banco y del trabajo de la UAF, que a lo mejor también se puede referir más adelante por su intermedio, presidente, el director de la UAF, con la Superintendencia de Casinos. Recordar que los casinos además son sujetos obligados, pero lo que ha ocurrido es que viendo estos casinos, que en realidad no son casinos, sino en estos lugares que se juntan un conjunto de máquinas, son, como dice la diputada Navellán por su intermedio, un lugar donde no sabemos lo que está pasando allá adentro. Y finalmente hay recursos importantes y por lo mismo es parte de las normas que aquí se modifican, pero siempre en la lógica de generar mejor información de inteligencia financiera para perseguir el crimen organizado. Entonces entendemos que todas estas normativas confluyen hacia ese objetivo. No es que sea un misceláneo en ningún caso, sino que son normativas que nos hemos dado cuenta que es necesario cambiar y dar mayor fortaleza a las entidades que les toca fiscalizar, entre ellas la Superintendencia de Casinos, para poder tener todas las alertas, que además a la alerta que va a llegar siempre es a la UAF, que es donde se generan la inteligencia policial. Y respecto a las ROS y su laxitud, por supuesto no considero que eso sea así, pero me gustaría que más bien explicara el contenido de las ROS el director de la UAF por su intermedio, si le parece, presidente. Gracias, ministra. Subsecretario. No, para nada, para nada. Es complejo legislar, creo, por ejemplo, pero lo voy a tratar de ejemplificar con las criptomonedas al final, ¿ya? La actividad de la UAF es de análisis económico e inteligencia.
Y hoy día Chile tiene 2 autorizaciones. Y eso es súper importante como remarcarlo y recordarlo siempre. La unidad de análisis financiero en su actividad de inteligencia hoy día requiere ir a la corte, pedir el levantamiento del secreto bancario para su labor de inteligencia, conseguirlo, volver, solicitar al banco el levantamiento del secreto bancario que ya consiguió en la corte, entregarle un informe de análisis económico o de inteligencia al Ministerio Público y el Ministerio Público iniciar una investigación y el Ministerio Público luego pedir una nueva orden de autorización judicial, ahora en el proceso penal, para, si es que requiere una investigación adicional respecto de esa cuenta corriente, volver a solicitarla. Cuando la tramitación de este proyecto, el Ejecutivo ha mencionado que tenemos un sistema un poco restrictivo, diferente del resto del mundo, no dice relación con la segunda solicitud de autorización judicial, que es evidente, que es la que se exige en todo el mundo, que es que si uno va a investigar a una persona para condenarla y meterla presa, tiene que solicitar una autorización judicial al juez. ¿Puedo corregir una cosa muy pequeña? Este Congreso aprobó hace menos de un año y medio un proyecto de ley que los saldos sobre 35 millones se transparenta y no tienen secreto bancario y se manda inmediatamente, ¿cierto? Entonces, es verdad todo lo que dice su subsecretario, pero para saldos más bajos. No, pero puedo terminar mi posición y después yo le paso la palabra quizá al director que va a explicar ambas cosas. Ya, pero no es, o sea, no me gusta en ningún caso desautorizar las palabras siempre atentas del diputado Alessandri, pero en esta oportunidad no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el diputado. Entonces, lo que quiero enfatizar es lo siguiente. El proyecto de ley en aquella materia que busca levantar el secreto bancario no es el levantamiento del secreto bancario judicial que todo fiscal tiene que pedirle a un tribunal de garantía para acceder a la cuenta corriente de una persona para condenarla por un delito. Estamos hablando de otro autorización judicial que está en la ley de la UAF, que es previo y que se produce en un momento muy primigenio, antes de investigación penal, y que es la autorización para hacer un levantamiento para análisis económico. ¿Por qué es importante esto? Y quiero ir al ejemplo del diputado Lonto por su intermedio presidente. En un mundo donde existen las criptomonedas, si efectivamente llega un ROS de un banco donde tiene una cuenta corriente y la UAF lo recibe, en esa cuenta corriente van a venir transacciones en las cuales no está el root, sino que está solo la cuenta corriente. ¿Ya? Por lo tanto, va a tener una persona, de la cual sí sabe, porque el ROS va a venir con esa persona, que tiene una serie de giros distintos, de distintas personas, las cuales, por la forma en que los bancos van estableciendo los cargos y los abonos en las cuentas corrientes, solo va a tener el número de cuenta corriente y un banco, por dar un ejemplo. Yo reitero, no me parece que tramitar con ejemplos sea lo más adecuado, pero yo creo que este es un ejemplo que puede servir para ilustrar por qué el Ejecutivo ha insistido tanto con esto, desde la perspectiva técnica, no desde la perspectiva como de que esto es una disputa, como decía el diputado Charper, presidente, este es un tema técnico. Lo que nosotros planteamos es que la UAF, si quiere ese dato de esa cuenta corriente que solo tiene el número, hoy tiene que ir a una corte de apelaciones, hacer un escrito, ir a la corte de apelaciones, tratar de que el ministro lo vea lo antes posible, volver, ir al banco, mandarle un oficio y pedirle al banco que le mande la segunda cuenta corriente, la segunda. En un mundo con criptomonedas, en ese tiempo, esa plata de esa cuenta corriente que fue traspasada ya se convirtió en criptomonedas. Si nosotros tuviéramos la capacidad en la UAF de tener la capacidad de levantar el secreto bancario de manera administrativa, al recibir el ROS del banco, podría inmediatamente, en ese momento, solicitar las cuentas corrientes que están en ese reporte a todos los otros bancos que ya tiene en su antecedente. Y con eso poder efectivamente hacer un informe de inteligencia económica no de una persona, sino que solo para cerrar. No de una persona, sino que de todas aquellas personas que constaban en el primer ROS del banco, que es la posibilidad que está abriendo la indicación del Ejecutivo. ¿Qué va a hacer eso el fiscal? Porque eso es un informe de inteligencia que la UAF manda a la Fiscalía. El artículo 9 del Código Procesal Penal permite a los fiscales, en casos de emergencia, obtener una autorización judicial vía telefónica. Si estamos en una situación extrema, en donde sabemos, comprobadamente, el fiscal, con las policías, que el informe de la UAF efectivamente está dando cuenta de que hay una banda que está operando en comprar criptomonedas que anonimizan esa transacción, lo que puede hacer es pedir la incautación de esas cuentas corrientes mediante el artículo 9.
En el mundo de hoy día, eso es mucho más difícil de hacer, porque tendría que hacerlo solo respecto de los que tienen autorización judicial de la autorización judicial que tiene que pedir el director de la UAF. Entonces, y solo eso lo puede pedir con RUT y cuenta corriente por persona. Esa es la gran diferencia. Eso es técnicamente la gran diferencia. Es pasar de una persona en un informe a poder que la UAF envíe a la Fiscalía un informe de toda la organización criminal y de todas las transacciones de la organización criminal. Y en el tiempo intermedio podríamos efectivamente haber incautado cuenta o pedido el cese de la actividad de una cuenta mediante el artículo 9 con rapidez de todo el proceso. Ese es el objetivo. Siempre va a haber un fiscal, siempre va a haber un juez en el momento de la investigación. Solo para entonces, no son medidas intrusivas. Lo que quiero decir es que la actividad que realiza la UAF no es una medida intrusiva. Es una medida de investigación, de análisis económico y de inteligencia. Finalmente, quisiera complementar lo que comentó la ministra, en el sentido de que en la página 173, señor presidente, por su intermedio para la diputada Navellán. Sí, subsecretario, si puede esperar un segundo, porque la diputada Navellán tiene una ya. duda ahí. Ok. La diputada Navellán, no sé si el diputado Leiva, la duda es sobre el punto en particular. También. Ya. ¿Podemos interrumpir un segundo para que puedan hacer Bueno. las observaciones? La mía es una observación muy sencilla. Es que toda esta explicación, que es bastante enredada por lo demás también, para una persona normal, digamos, en términos de que son parecidas, pero no son iguales, pero una va para allá, la otra va para acá, una sirve para una cosa, la otra sirve para otras dos, en fin. ¿Cuánto tiempo de diferencia hay entre cada una? Porque si vas a invertir en criptomoneda y resulta que el tiempo que va a requerir la UAF en pedir la información va a ser similar al que se habría demorado directo a través de pedirlo a través del juez, que usted mismo, subsecretario, acaba de decir que en casos de urgencia puede ser rapidísimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Presidente, sí. La diferencia no solo, y por eso dije al principio de mi intervención que no me parece tramitar un proyecto de ley mediante ejemplos, ¿ya? Porque acá estamos enfocándonos en la rapidez, ¿ya? Pero una de las cosas que más relevancia tiene es la completitud. Es decir, la UAF, en su análisis económico de inteligencia, no solo puede ser más rápida con esta herramienta, sino que puede ser más completa con esta herramienta. Pero en relación a la consulta, señor presidente, por su intermedio de la diputada Navellán, un ROS, para poder acceder la UAF a la cuenta corriente de una persona que viene en ese ROS, tiene que pedirlo a la Corte hoy día. Para pedirlo a la Corte tiene que dar antecedentes, por ejemplo, de el nombre, el RUT, por dar un ejemplo, y la cuenta corriente. Ya. Si la UAF hoy día quiere que esa cuenta por ejemplo, traspasar la información al Ministerio Público para que el Ministerio Público después, no la UAF, el Ministerio Público, otra institución, quiera incautarla, la plata que está ahí, o dejar la cuenta cerrada o sin opción de operación, hoy día tiene que ir a la Corte y volver. No, pero perdón. A ver, pero perdón, estamos mezclando manzana, subsecretario. Para evitar después el diálogo. ¿Por qué? 30 segundos, diputada Navellán, y después el diputado Leiva. Usted me está hablando de la rapidez del tema, pero ahora me está diciendo de que en el fondo, para poder mandar esto al Ministerio Público, bueno, la UAF tampoco va a poder llegar y cerrar la cuenta, pues entonces no entiendo cuál es la eficiencia. Ya, eso, y después el diputado Leiva, que hace rato está pidiendo la palabra. Presidente, yo ya expliqué lo voy a volver a explicar. Es complicado, pero son dos autorizaciones. Una la pide la UAF, la otra la pide el Ministerio Público. Yo nunca he dicho una cosa distinta, lo dije la primera vez, lo voy a reiterar. La primera la pide la UAF a la Corte de Apelaciones, la segunda la pide el Ministerio Público al Juzgado de Garantía. Ese es el derecho hoy día positivo chileno. Eso es lo que hay hoy. Lo que nosotros estamos diciendo es que al hacer administrativa algunas excepciones de la solicitud de levantamiento del secreto bancario a la UAF, eso permitiría un solo envío al Ministerio Público, completo, más rápido, que lo que hoy día existe, que sería ir a la Corte cada vez que uno tenga que tener una autorización para entrar a otra cuenta corriente. Cada vez que uno quiere entrar a una cuenta corriente, hoy día, el director de la UAF tiene que ir a la Corte, volver, ir a la Corte, volver, ir a la Corte, volver.
Eso es el único sentido técnico que tiene la propuesta del Ejecutivo en el fondo. Yo quiero pasarle la palabra igual al director de la UAS, que me está esperando ahí pacientemente para dar su postura. Bien, pero antes le vamos a dar la palabra al diputado Leiva, presidente. Y después al diputado Longton. Ya, está bien. Muchas gracias, presidente. Junto con felicitarlo, desearle el mayor de los éxitos en su gestión. Muchas gracias. Que lo haga tan bien como lo hizo los anteriores presidentes. No tuve la oportunidad. Los anteriores presidentes, Glorita, y usted está incluida entre los anteriores presidencias, aunque tuviéramos diferencia. Mire, yo creo que es importante, yo sé que el horario es complicado, la fecha, pero hay que estudiar. Este es un tema complejo. Hay que ser capaces de interiorizarse en estos temas y para eso tenemos asesores. Y también hacer un esfuerzo, porque no es un tema simple. Yo quería plantear, presidente, por su intermedio, agradecer la exposición del subsecretario y la subsecretaria, pero hay un tema de fondo. Para mí la problemática es cuál es la sede de la inteligencia, porque hablamos de inteligencia financiera. Sí. Entonces, hay un problema para mí de fondo del punto de vista constitucional. Así bien planteaba el subsecretario, artículo 9 del Código de Procedimiento Procesal Penal, se me cayó el carnet. Si efectivamente yo voy a conculcar alguna garantía individual, requiere una autorización judicial previa, y obviamente el avance de la tecnología o la disposición de las cuentas financieras o las operaciones financieras va mucho más rápido. No son, y no creo no exagerar, no son cientos ni miles, son millones de transacciones. Entonces, ¿cuál es la sede? Porque ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Artículo 83 de la Constitución. Estoy investigando no delitos, sino que hechos que revisten caracteres de delito. Y eso está entregado exclusivamente al Ministerio Público conforme a la Constitución. Ese es mi problema de fondo, que de alguna manera se tiene que solucionar, porque yo soy de aquellos que cree que es importante el alzamiento del secreto bancario, particularmente respecto de toda autoridad. Presidente, ministro, subsecretarios, seremis, diputados, concejales, policía, Ministerio Público, senadores, todos. Creo que todos quienes ejercen una posición de poder, habida consideración de la problemática que existe hoy día, debieran tener alzado, del punto de vista administrativo, el secreto bancario. Del punto de vista legal. Esa es mi opinión. Ahora, ¿cómo me imagino yo esto? ¿Por qué lo entiendo? Y eso espero que me aclare el Ejecutivo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y cómo entiendo yo la inteligencia? Millones de transacciones que es imposible poder perseguirlas a través del alzamiento o de una resolución judicial por cada una de ellas, como bien lo pormenorizaba el subsecretario. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo? ¿O qué entiendo por inteligencia? Un sistema de inteligencia artificial, un software que permita analizar de manera anonimizada una serie de patrones anómalos en las operaciones financieras. Hoy día el arroz no sirve, no da abasto, porque efectivamente el delincuente, el crimen organizado, sabe que depositando menos de 5 millones, pitufeando, lo hace. Bueno, esos patrones, yo necesito que una autoridad administrativa que establezca esos patrones. Mira, aquí hay una persona que está haciendo estas transacciones, que está transfiriendo plata de manera reiterativa, y no es bueno ilustrar, como decía el subsecretario, con algo, pero obviamente el lavado de activos no es el narcotraficante que está en la esquina, son personas que piensan, que saben. En la mafia italiana no es esto que está el padrino en la esquina. La mafia, sus integrantes estudian en las mejores universidades del mundo para evadir el control policial. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que esto está bien, de manera anonimizada, establecer patrones, ahí los expertos nos podrán ayudar, pero llega un punto en donde se inicia la investigación de hechos que revisten caracteres de delito, que es distinto a la inteligencia, que tiene que tener sede de persecución criminal. O sea, ¿cómo entendería yo esto? A menos que, y espero que el Ejecutivo me corrija y bien, que efectivamente yo establezco que hay patrones financieros, de operaciones financieras que son anómalas, como hoy día podría ser un arroz, poder establecer de manera anonimizada cuáles son y que exista, porque siempre se cita a otros países de la OCDE, pero existe una guardia financiera en Italia que tiene siempre a alguien del Ministerio Público trabajando con ellos, no de manera administrativa separada como tenemos nosotros hoy día. En esos países que se nombra son guardias financieras, son policías, incluso andan con armas en Italia, la policía financiera o tributaria. Son estructuras distintas a las nuestras. Y ese es el problema de fondo que quiero plantear al Ejecutivo, que en nuestro país está tan clara la distinción, lo vimos a propósito de la ley de inteligencia
civil, en donde tiene que haber una clara distinción en inteligencia y persecución de hechos que revisten carácter de delito. Y esa nitidez no la veo en este proyecto de ley, porque las atribuciones que eventualmente se entregan a la UAF, que yo creo que tienen que entregársele mucho más, son propias de una investigación criminal del Ministerio Público. Yo sí le entregaría a la UAF, para evitar esta fuga de capitales, es que cuando yo establezca un patrón, se permita administrativamente congelar esos fondos. En eso estoy súper de acuerdo para perseguirlo. Creo yo que es importante. Gracias, presidente. Ahora le vamos a preguntar al director si quiere esa facultad. Diputado Lonton, y después al director de la UAF, que ha estado esperando durante toda la sesión. Sí, verdad. Yo trataré de ser breve, presidente, pero en virtud de la respuesta del subsecretario, me surgen otras dudas, porque si hoy día las medidas intrusivas requieren, y usted lo señaló bien, el artículo 9 del CPP da la posibilidad de tener inmediatez respecto a las medidas intrusivas que hoy día solicita el Ministerio Público. Bueno, ¿por qué no incorporamos este artículo a propósito de la UAF? Es decir, que sea por teléfono, que sea lo más rápido posible, para que no demore como está demorando hoy día promedio 3 días, lo que me dicen. Ahí podrá corregir el director de la UAF. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque a mí no me parece justificable, y acá concuerdo con parte de lo que dijo el diputado Leiva respecto al estándar constitucional, de que, porque esto tiene un carácter intrusivo. O sea, que la UAF pida en sede administrativa el reporte a propósito de operaciones sospechosas a un banco para abrir el secreto bancario es una medida intrusiva. O sea, está entrando en cuentas que son parte del límite de la privacidad de las personas. Por lo tanto, es una medida intrusiva. Entonces, hoy día todas las medidas intrusivas las solicita el ente encargado de la persecución penal, todas y cada una de ellas, y requieren una autorización judicial. ¿Por qué le vamos a dar una autorización en sede administrativa a un ente que no está encargado de la persecución penal? Entonces, a mí me parece que hay un estándar constitucional que no se justifica. ¿Por qué estos casos sí y otros casos no? ¿Por qué? Porque uno también requiere, por ejemplo, a propósito del IMSS-Catcher, que lo probamos hace poco, quizás para el Ministerio Público es súper importante tener el radio de localización de posibles personas que están cometiendo delitos terroristas en el lugar. O lo mismo con las intervenciones telefónicas. Quizás necesita intervenir el teléfono ahora, pero tiene que pasar por sede judicial. Entonces, para ver si están cumpliendo con las garantías constitucionales y si la medida es razonable y proporcional. Entonces, es un estándar que nosotros hemos establecido uniformemente a propósito de las medidas intrusivas, y esta no deja de ser una medida intrusiva. Entonces, si queremos más celeridad para que el tribunal otorgue esta autorización a la UAF, bueno, incorporemos el artículo 9 a la UAF, y que sea inmediato, y que no demore 3 días. Porque igualmente hay un proceso que tiene que pasar a través del Ministerio Público para congelar una cuenta o para impedir que las criptomonedas se traspasen a otras cuentas o se haga liquidez con respecto a ellas. Igualmente hay un plazo. O sea, igualmente hay sede judicial. Eso no va a impedir que las criptomonedas se traspasen, porque igualmente requiere una autorización judicial el congelamiento de las cuentas bancarias. Entonces, a mí me parece que esta excepcionalidad tiene poca justificación de cómo funciona nuestro sistema, nuestras instituciones y respecto al estándar constitucional, porque si fuera así el caso, yo podría perfectamente proponer que todas las medidas administrativas se otorguen en sede administrativa. Podría perfectamente justificarlo bajo el mismo razonamiento que se está haciendo en esta discusión. Eso, gracias, presidente. Subsecretario, breve, perdón. Diputado Leal, ministra, y el director de la UAF. No, mire, yo quería preguntar, estas indicaciones que se repusieron, ¿cuál es la diferencia con las que rechazó el Senado? En concreto, súper simple, ¿cuál es la diferencia? Porque si el Senado ya la rechazó, me imagino que después llegar al Senado nuevamente. Entonces quiero saber si son las mismas o en qué han cambiado. Y en segundo lugar, me interpretó el diputado los dos. Porque acá, los dos. No, lo que pasa es que se va a recabar información por hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos. Y esa es la labor del Ministerio Público, no es de un ente administrativo. Así de simple, es un tema constitucional. Entonces, vamos a abrir la puerta para que administrativamente se ejerzan labores judiciales propias del Ministerio Público o no. Ese es el tema de fondo. Ministra y director después. Sí, presidente, por su intermedio. No, yo solo quería aclarar en la consulta a propósito del diputado Alessandri en relación a la norma de saldos. La verdad es que es distinto, porque lo que hace la norma de saldo es justamente decir
qué persona tiene un saldo sobre tal número, pero no dice ningún detalle respecto de dónde vienen los fondos, y un conjunto de cosas que sí se requieren cuando se alza el secreto bancario. Entonces, lo digo para no, porque de hecho en cumplimiento tributario, a propósito de cumplimiento tributario, la norma dice que hay que notificar el saldo y la cantidad de movimientos. Esto a propósito de que pueden haber muchos movimientos muy pequeños con saldo incluso menor, entonces eso se ha ido de alguna forma legislando, pero respecto de temas tributarios. Esto es distinto e insisto, no hay detalle de dónde vienen los fondos ni nada, simplemente es alerta de que hay saldo por cierto monto, nada más. Entonces para decir que no tiene que ver con esta discusión, podemos igual volver a mostrar esa norma, pero no es el caso, porque no es lo mismo que sino estaríamos diciendo que el Servicio de Impuesto Interno hoy día tiene información respecto al secreto bancario y no es así. Lo que tiene son solo movimientos de saldos. Eso respecto de eso que quería aclarar, y me parece también, y a lo mejor después efectivamente el director de la UAF puede trabajarlo en este sentido, a propósito de lo que señala el diputado Leiva, cuando se habla de inteligencia, y estamos muy de acuerdo que hay que usar inteligencia artificial a propósito, siguiendo patrones. Pero una cosa son los patrones a nivel de información anónima, anonimizada, innominada, y otra cosa es cuando yo ya me di cuenta de esos patrones, bueno, ¿cómo llego a la persona? Porque al final del día es parte de la discusión. Entonces quizás ahí, a propósito del reporte de operación sospechosa, puede dirigirse con más información el director de la UAF, presidente, por su intermedio. Por supuesto, ministra, director, la palabra es suya. Sí, director Carlos Páez. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los integrantes de la comisión. Efectivamente estaba esperando con gran ansia poder intervenir y voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo creo que de todas las consultas que se han formulado y los temas que se han discutido o analizado en esta sesión, no cabe ninguna duda que me parece necesario que desde nuestro rol como unidad de análisis financiero, pero también como coordinador del sistema nacional, que es de prevención, detección y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para los efectos de lo que estamos discutiendo, me voy a centrar en el ámbito de la prevención, detección y combate del lavado de activos. Y digo esto porque ese es el sistema. El sistema no es la UAF y la Fiscalía. No es la UAF, la Fiscalía incluso y las policías. Es un sistema mucho más comprensivo de muchas más instituciones. Hoy en día, a través de la instancia de coordinación de todos quienes forman parte de este sistema nacional, son alrededor de 33 organismos públicos, donde están los ministerios, están los organismos supervisores, están Impuestos Internos, aduana, tesorería, etcétera, etcétera, las policías, las unidades especializadas de ambas policías, o de las 3 policías con Directemar, etcétera. Es un ámbito mucho más amplio y complejo, que responde a lo que son las prácticas y los estándares internacionales en la materia que dicta el Grupo de Acción Financiera Internacional, estas famosas 40 recomendaciones contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que tienen una larga data. Y tienen una larga data porque han demostrado ser eficaces como una manera de combatir la criminalidad. Solamente 2 precisiones por su intermedio, presidente, si me permite, que tienen que ver con que a nivel de los organismos especializados, cuando uno habla de cómo ser más eficientes en este combate y en esta prevención de estos fenómenos criminales, siempre uno lo mencionaba como que esto era un instrumento para combatir la criminalidad base. Ustedes, cuando revisan la ley 19.913, el lavado de activos está asociado a ciertos delitos base, que son delitos graves. Ese catálogo se ha ido ampliando como producto, como consecuencia de que ha demostrado ser un instrumento eficaz para combatir el delito base. Pero hoy, con una participación cada vez, o una incidencia cada vez más relevante de parte de la criminalidad organizada, esto ya no es solamente un instrumento, esto estamos hablando del corazón de la actividad de asociaciones criminales. Y por eso que todos estamos de acuerdo en eso, yo no me cabe ninguna duda en que atacar y desbaratar la finanzas de las organizaciones criminales es el objetivo en el cual estamos todos participando. Entonces, dicho eso, y a partir de una de las consultas por su intermedio, presidente, que formuló el diputado Longton, yo creo que es importante reforzar ese aspecto. Nosotros ahora, como UAF, como un integrante más de este sistema nacional, que además se interrelaciona con los sistemas de los demás países, porque la criminalidad organizada más es transnacional,
sino que nosotros hacemos inteligencia financiera. Eso no quiere decir, y por lo tanto no hacemos investigación penal. Eso está más que claro, la Constitución es muy clara y evidente en términos de que es una facultad privativa excluyente del Ministerio Público. Nosotros aportamos con antecedentes valiosos para el trabajo de persecución penal que hace el Ministerio Público. Lo que no obsta, y en la práctica sucede así todos los días, de que el Ministerio Público además, producto de las denuncias que recibe, de su actividad, de la actividad investigativa que hace las policías, lleva adelante una serie de investigaciones en este ámbito. Particularmente cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando que ahora me voy a la etapa, y por eso decía por su intermedio, presidente, la consulta del diputado Lonto, que también está contenida en parte de las consultas de la diputada Navillán, del diputado, de usted mismo, presidente. ¿Por qué nosotros hemos insistido, entre otras cosas, porque no es lo único que se ha planteado en este proyecto de ley, el Ejecutivo ha insistido con el tema del otorgamiento de esta facultad de alzamiento administrativo de secreto bancario? Es porque efectivamente el crimen organizado cada vez es más complejo, más profesionalizado y intervienen más personas. Pero evidentemente esta facultad no es una bala de plata. No es que con la facultad de levantamiento administrativo de secreto bancario se va a solucionar todos los problemas y vamos a ser mucho más efectivos. Hay una serie de otras medidas que ustedes mismos la han estado mencionando por su intermedio, señor presidente, en sus intervenciones. Está, por ejemplo, una gran falencia, una brecha que tenemos identificada en las evaluaciones internacionales que tiene que ver y que se está trabajando también legislativamente con la creación de un registro de beneficiarios finales. Hoy por hoy, más allá del vertiginoso avance de la tecnología, los mecanismos, las tipologías de lavado no han cambiado mucho en su esencia. Se utilizan un amplio número de transacciones, triangulaciones, testaferros, personas jurídicas, etcétera, para efectos de lograr el objetivo final de cualquier operación de lavado, que es hacer o darle la apariencia de legitimidad a esos recursos que vienen de una actividad ilícita. Y por lo tanto, hoy día, cuando tenemos amplio acceso a la tecnología, tenemos un sistema que es muy bueno, yo no lo estoy criticando, pero que desde el punto de vista de la actividad del crimen organizado es muy útil y muy funcional, que es el sistema de empresa en un día. Tenemos acceso a una serie de medios de pago, no solamente cuentas bancarias, sino otra serie de instancias en que se puede hacer transacciones. La irrupción de los activos virtuales, de las criptomonedas, pero más allá de las criptomonedas, los activos virtuales, evidentemente que eso es aprovechado por las organizaciones criminales para poder utilizarlo y esconder con mayor facilidad la relación que existe entre las distintas personas que aparecen operando y que generan los reportes de operaciones sospechosas. Los reportes de operaciones sospechosas, y en el sistema internacional está constituido de esa manera, a pesar de que admiten, por su intermedio, señor presidente, como lo dice el diputado Leiva, muchas modalidades, pero en la esencia pasan por esta construcción de que hay sujetos obligados, que son los actores más relevantes dentro del sistema de inteligencia, los bancos, los notarios, la inmobiliaria, las mismas plataformas de activos virtuales, que son los que están obligados a reportar cosas inusuales. Y esa es la gracia del sistema. El legislador no le encarga, los estándares internacionales nos recomiendan que el sujeto obligado tenga que hacer una investigación, ni menos participar de una investigación penal. La gran gracia que tiene lo que hacen los sujetos obligados es decir, esto a mí me parece extraño, esto no responde a un patrón, y por lo mismo contar con herramientas como el acceso al levantamiento del secreto bancario no solamente es una herramienta útil para efectos de poder ser más ágil y eficiente en la detección de estas estructuras criminales, sino también para poder descartar. Es muy evidente que la mayoría de los casos que son reportados no tienen nada que ver con criminalidad, porque desde el origen ese sujeto obligado no está persiguiendo eso, no está encargado de determinar eventuales delitos, no está haciendo una denuncia a la unidad de análisis financiero. Lo que hace es un reporte de operación inusual, pero que es muy importante desde el punto de vista de insumo para que nosotros podamos integrar esa información con otra información a la cual tenemos acceso, como por ejemplo los reportes de operaciones en efectivo, las operaciones de porte y transporte de efectivo y todo lo que tiene que ver con matrices de propiedad, etcétera, etcétera, a la cual podemos tener acceso. Y por eso que, por su intermedio, presidente, lo que menciona el diputado Leiva tiene mucho que ver. Nosotros hoy en día ya aplicamos minería de datos, ciencia de datos, estamos trabajando tenemos constituida dentro, como la mayoría de las unidades de inteligencia a nivel internacional, unidades de lo que se denominan inteligencia estratégica, que están dadas y integradas por cientistas de datos que desarrollan modelos para determinar patrones.
Pero solamente numérico, aquí no es un ejemplo, es evidencia de datos. Nosotros hemos tenido un aumento muy importante relacionado con la mayor actividad que tenemos nosotros, el Ministerio Público, y el aumento de sujetos obligados en el número de reportes de operaciones sospechosas que recibimos. Hoy día, de hecho, me avisaron, esto es un pequeño paréntesis, desde que se creó la unidad de análisis financiero hace 21 años, desde que empezó a entrar en funciones, hoy día recibimos el reporte de operaciones sospechosas número 100.000. Estamos conmemorando el 100.000 reportes de operaciones sospechosas. O sea, en promedio, históricamente, un poquito menos 5.000 reportes de operaciones sospechosas, pero el año pasado ya recibimos más de 17.000 reportes de operaciones sospechosas. Y estamos hablando de no decenas y cientos, millones de transacciones en el sistema bancario día a día. Entonces, uno en principio puede tener dos miradas. Una que tiene que ver con que es imposible hacerlo otra vez de este tipo de instituciones del sistema, y otra lo que nos dice la evidencia internacional de más de 30 años, que efectivamente son sistemas eficaces. Pero cuando se tienen todas las herramientas que están recomendadas para que se pueda hacer ese trabajo. Entonces, ¿requerimos registro de beneficiarios finales? Lo requerimos, es algo que nos vienen representando los organismos internacionales hace mucho rato. ¿Requerimos otro tipo de información? También la requerimos. Uso intensivo de tecnología lo requerimos. Pero también requerimos acceso a el lugar que sí o sí es utilizado por las organizaciones criminales para hacer sus operaciones de blanqueo. Los bancos son el destino final de cualquier operación de lavado. No hay blanqueo posible si no se llegan los dineros al final de estos procesos de lavado a las instituciones bancarias, dándole la apariencia de que pertenecen a otro o que provienen de una actividad lícita. Entonces, yo diría que ese es el punto central de por qué es necesario hacer esto. Hoy día, con la ampliación de mandato que se nos estaría dando de aprobarse este proyecto de ley, donde vamos a tener una participación directa no solamente en los temas relacionados a delitos de organizaciones criminales, de crimen organizado, sino que también, y por lo tanto, insumando hacia el Ministerio Público antecedentes para sus investigaciones penales, sino que también para el trabajo de inteligencia como parte de un sistema de inteligencia civil, es que esto es imprescindible para poder llevar adelante ese trabajo. No hay manera, a partir de la información básica que cualquiera puede proveer, en este caso los sujetos obligados, de llegar a establecer relaciones. Es súper fácil. Hoy día el sistema de empresa en un día, insisto, no es empresa en un día, es empresa en unos minutos. Yo puedo cambiar y por lo tanto es muy fácil, hago operaciones, creo sociedades, las dejo de utilizar, creo otras nuevas, utilizo testaferro y por lo tanto la única manera de poder entender y llegar a construir un informe para poder enviárselo al Ministerio Público, ya sea para que inicie o para que complemente una investigación penal, tiene que ver con saber determinar si hay relaciones entre todas esas personas que nos están informando diariamente y las operaciones que se están llevando a cabo. Y lo último, un tema de detalle que me parece importante, hoy en día, a propósito de las excepciones, efectivamente, lo que preguntaba por su intermedio el diputado Mellado, una cosa es que una de las excepciones tenga que ver con la información de los ROS que mandó las instituciones financieras, pero precisamente es para los otros sujetos obligados que es más importante. Cuando un notario, que los notarios son activos reportantes de operaciones sospechosas, me envía un reporte de operaciones sospechosas, no tiene ningún antecedente de dónde viene la plata y hacia dónde se fue, de dónde sacó la plata el comprador y qué hizo la plata el vendedor. Eso es la única manera de saber de dónde viene y qué relación pueden tener entre ellos a través del alzamiento del secreto bancario para poder determinar y completar la trazabilidad de las operaciones. Hoy día, a partir de la promulgación de la ley FinTech, que con esto termino, señor presidente, y habiendo finalizado el proceso de implementación de la normativa secundaria que estaba a cargo de la CMF, todas las plataformas de criptoactivos son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas. O sea, también, pero antes de que lleguen a las plataformas, esto pasa de nuevo por las cuentas bancarias. No, la gente y las organizaciones criminales, los montos que involucran son de miles de millones de dólares anualmente. Eso es lo que nosotros vemos de lo que recibimos de los reportes de operaciones sospechosas. Son miles de millones de dólares. Y esos montos de dinero provengan de actividad extorsiva, provengan de trata de personas, de trata de inmigrantes y obviamente de contrabando, corrupción o de tráfico de drogas. No es que la lleven a las plataformas en dinero efectivo, pasan por operaciones de triangulación en el sistema financiero formal. Y por eso es tan importante, presidente, contar con esa información. Muchas gracias. Gracias, director. Director, tengo una sola duda. Si son tantos miles de millones, ¿cuántas solicitudes de adelantamiento del secreto bancario ha realizado?
casi rompo los sistemas de acá. Efectivamente, por eso hemos hecho siempre la mención, presidente, en términos de cuál es el mandato vigente y el mandato que vamos a tener y el foco en crimen organizado. Nosotros hemos hecho repocas, hemos formulado pocas en términos de la historia. De hecho, está la información pública, nos han preguntado varias veces. Yo desde la primera intervención que tuve en el Senado, a propósito de la tramitación, respondí inmediatamente. Ese no es el punto, no es el punto lo que hemos hecho hasta ahora. Porque entre otras cosas, y la Corte Suprema lo ratifica en sus informes, no se trata de, son, para darle la respuesta inmediata y no escabullirme, 65 creo que son o 69 las solicitudes de levantamiento de acceso bancario que hemos hecho en estos 17 años desde que está la facultad para solicitarlo a la Corte de Apelaciones. Nunca lo han negado. Y eso también desde el primer día en la tramitación de esta ley lo mencionamos. Porque no ese es el punto. Porque no es el punto de que la hayan negado o no la hayan negado, sino que nosotros, y eso es lo que reconoce explícitamente la Corte Suprema cuando emite su informe, no es que nosotros vamos, a diferencia de lo que hace un fiscal con el juez de garantía, en un proceso de una audiencia de control de garantía, efectivamente, como esto no es revisión de una garantía, sino más bien antecedentes que surgen de una cosa tan inicial como una operación inusual, lo que hace el ministro y lo que nos pide el ministro de Corte de Apelaciones es que le llevemos el estudio completo de por qué es necesario, qué es lo que estamos buscando detrás de ese alzamiento. No podemos ir a pedirle, y la Corte Suprema lo dice con esas letras, dice: en el ámbito de nuevas atribuciones, en el ámbito de persecución y análisis de inteligencia de actividad de organizaciones criminales, imposible que lo podamos hacer nosotros como Poder Judicial. No tenemos capacidad para hacer eso, no, aunque nos den un aumento de dotación. Y lo dice el informe de la Corte Suprema, los distintos informes han sido muy claros en eso. No tenemos capacidad para hacerlo. Y por lo tanto, ese es el sentido de que insistimos en ese punto, bien, presidente. Gracias, director. Diputado Lonto, muy breve, por favor, porque ya estamos en el tiempo. Un punto valorando, obviamente, la intervención del director de la UAF. A mí me parece que el director, por su intermedio, presidente, tiene que circunscribirse a las preguntas que le hacen los miembros de esta comisión, en este caso usted, cuando le hace una pregunta directa. O sea, lo importante lo define la comisión, no lo define directamente el director. Si usted le pregunta cuántas solicitudes han hecho, la pregunta va directamente a cuántas solicitudes se han hecho y cuántas se han aceptado, más allá de que lo importante no lo va a determinar esta comisión a propósito de la aprobación o no de un proyecto de ley. Por lo tanto, para tener una opinión política está el Ejecutivo, que está en todo su derecho, pero nosotros exigimos por parte del director de la UAS, por su intermedio, presidente, que responda directamente a las preguntas en las cuales le han hecho los miembros de esta comisión. Muchas gracias. Presidente, si me permite. Bien, van a ser... Ya estamos dentro del plazo. 10 minutos, pero mire, cuando... ¿Prorrogamos, extendemos? Sí, ¿no? Y los que quieren se quedan, si no vamos a votar nada. No. Lo que le quiero plantear, presidente, es muy que breve. Cuando nosotros tenemos un invitado que tiene un cierto nivel y expertise técnico, no es para contestar un cuestionario, sino que para informe efectivamente qué es lo que sucede. Y si a juicio del director de Unidad de Análisis Financiero, a partir de su pregunta, puede entregar o aportar otros antecedentes desde el punto de vista técnico, en buena hora que lo haga. Y yo creo que no hay cuestionamiento. Lo que sí, presidente, a título de pregunta, puede ser a un contrapunto a lo que plantea el diputado Longton, por su intermedio, es que lo que puede generar ruido son esas cosas: la constitucionalidad, los sistemas de inteligencia, la sede donde se desarrolla, que yo creo que es un tema de fondo. Claro, porque además, tanto la UAF, pero a diferencia de la Comisión para el Mercado Financiero, ambos son entidades públicas descentralizadas que se vinculan con el Ministerio de Hacienda. Pero en el caso de la CMF respondemos a una instancia colegiada. Entonces, la pregunta que yo quiero plantear, yo estoy de acuerdo con que sea el secreto bancario, pero también me importa resguardar que no se conculquen garantías individuales, como el alzamiento, porque el secreto bancario, la vida privada, dice 193, está establecido en la Constitución. Reformemos la Constitución, yo no tengo problema. Pero yo termino. Aquí van a haber grandes estudios jurídicos viendo la constitucionalidad de lo que nosotros vamos a aprobar, y ese puede ser un problema. Y yo me gustaría que eso se resolviera, y si podemos invitar a constitucionalistas, si podemos invitar a la División de Crimen Organizado, me parece importante para tenerlo claro, para no caer en un error ni generar una falsa expectativa, porque el tema y se ha dicho mucho, de manera falaz en mi opinión, pero hay que, aunque sea una pregunta inadecuada, hay que responderla de buena manera. La eventual instrumentalización política que tengan estos antecedentes puede ser complejo, porque
pueden ser varios presidentes de distinto orden, de distinta denominación, entonces para todos tiene que ser igual. Ya pues. Gracias. Sí, presidente, solo recordar que hay una mesa de trabajo de asesores. Sí. Nosotros ya no estamos en condición de recibir invitados, pero esa mesa de asesores sí podría, en una de esas, hacer las averiguaciones que sugiere el diputado Leiva, porque a mí me parece súper importante lo que él plantea. Bien. Agradecer la presencia de los invitados, adelantar que el día lunes estaremos citados para votar en general el proyecto sobre de pórtico del diputado Leal y empezar la discusión de dos proyectos de ley, uno de estacionadores ilegales Y el de Bianchi. el de Que Bianchi lo teníamos no. en tabla hoy día. Ah, no, lo vamos a revisar. Por favor. Y uno de gendarmería Que se está listo, por socialista. favor. Así que, ministra, muchas gracias. Y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión se levanta.